Bueno, entonces seguíamos con esto de la morfología. Como les digo, este ejercicio ustedes lo van a tener ahí en pues en sus notas, ¿verdad? Lo pueden hacer ahí, fijarse en las diapositivas y lo pueden ir completando a ver qué les parece cada una de las formas. Bueno, en el caso, pues ya del siguiente tema, que es vamos a empezar con este tema de los nutrientes esenciales para los microorganismos, ¿sí? Son nutrientes para el crecimiento microbiano, ¿no? Entonces ya entramos como que a un tema de crecimiento y de cultivo de microorganismos. Bueno, entonces empezamos un poquito hablando de los nutrientes que necesitan las células para su desarrollo y ya después nos vamos a seguir en cultivo de microorganismos, que de hecho es la siguiente tarea. Se las voy a dejar también al final de la clase, ¿no? Bueno, a manera ahí de introducción, decimos que pues todos necesitamos nutrición, ¿verdad? Los microorganismos también. Y pues una persona pues tiene como que diferentes nutrientes que necesita. Por ejemplo, no sé si ustedes han hecho alguna dieta o algo, pero les dicen que necesitan ciertos macros, ¿no? Macro significa macronutriente y pues para los seres humanos son 3, ¿no? En este caso hablamos de proteínas, carbohidratos, lípidos, ¿verdad? Para los microorganismos también es algo parecido. Entonces, en los microorganismos, por ejemplo, pues ya tienen esto que se llama macronutrientes. Ahorita vamos a ver, pues, cuáles son, ¿verdad? Todavía en las siguientes diapositivas. Pero, pues, estos cumplen con los requisitos que ellos necesitan para su desarrollo, ¿no? Como dice por ahí. También es una variedad diferente. Hay nutrientes que se necesitan en más cantidades que otros, ¿sí? Los macronutrientes, por ejemplo, como dice aquí, necesitan cantidades muy grandes. Los micronutrientes, por otro lado, son también esenciales para el desarrollo de una célula, de una bacteria, de un microorganismo, pero no se necesitan en tantas cantidades. De hecho, se necesitan en cantidades traza, así le llaman, ¿no? Esta palabrita que está por aquí, que dice cantidades traza, a lo mejor luego la ven, pues bastante, ¿no? A lo mejor luego la ven mucho. ¿Qué significa traza? Traza significa que es muy, muy pequeñita, ¿sí? Hagan de cuenta. Traza significa una cantidad muy pequeña, hablando de, por ejemplo, microgramos, pues una cosa así. O incluso, sí, o sea, más o menos en el orden de los microgramos, ¿no? O sea, no son miligramos y son microgramos. Sí, ahí le podemos poner una nota así como que microgramos de alguna cantidad, ¿no? Ya depende mucho del el nutriente que estemos hablando, la cantidad que va a ser, pero son cantidades mucho más pequeñas que, por ejemplo, los macronutrientes, ¿verdad? Entonces, esos son los macronutrientes necesarios en gran cantidad y luego micronutrientes que solamente son necesarios en cantidades traza, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería como nuestra introducción por ahí al tema y empezamos con los elementos esenciales. ¿Cuáles son los elementos esenciales de una célula microbiana? Sí, estamos hablando de microorganismos, acuérdense. Bueno, pues así como los compuestos orgánicos, ¿verdad? Que están compuestos de, pues principalmente, ¿no? Decimos aquí hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno, hasta ahí, pues todo lo que hemos visto sobre compuestos orgánicos se va cumpliendo, ¿no? Fósforo en algunos casos, azufre también y selenio viene aquí mencionado como dentro de los elementos esenciales de las células. Esta información yo la tomé del libro de Brock, que es creo que se llama Brock, Biología de los microorganismos o algo así, se los pasé por la plataforma, ¿no? No recuerdo el nombre exacto, pero es el Brock. Ustedes lo pueden buscar así. Igual lo pueden descargar ahí de la plataforma. Entonces, aquí nos lo divide, ¿verdad? Por colores. Si se fijan, están los colores amarillos,
¿sí? Resaltados, aquí está el hidrógeno. Los amarillitos son los esenciales para todos los microorganismos. Ahí sí, todos necesitan estos 6 o 7, ¿verdad? Elementos esenciales. ¿Se fijan? Aquí en la tabla periódica esta. Luego vienen estos como rositas, que son cationes y aniones también esenciales para la mayoría. O sea, la mayoría de los microorganismos van a necesitar estos rositas, por ejemplo, el cloro, sodio, magnesio, ¿sí? Potasio y calcio. Son también de los que la mayoría de los microorganismos necesitan. Luego están los verdes, ¿no? Que son los metales traza, de los que les hablaba ahorita, los micronutrientes, ¿sí? Pues ahí sí que son un montón de minerales, la mayoría metálicos, ¿no? O sea, ahí están por ahí, vanadio, molibdeno, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc y wolframio. Entonces, también los moraditos, dice, son utilizados para funciones especiales, ahí sí que muy específicas, a lo mejor uno que otro microorganismo por ahí desbalagado necesita boro, silicio, incluso arsénico, ¿verdad? Cadmio, ahí están, estroncio, bario. Entonces, los no esenciales, pero pues se pueden metabolizar, son los cafecitos, que son un montón, ahí sí no los voy a decir, y luego los azulitos, no esenciales, pero no se metabolizan, que quiere decir que estos no hay ninguna célula microbiana que pueda metabolizar los que son azules, ¿no? Entonces aquí vemos pues el grupo, por supuesto, de los gases nobles, ¿verdad? Que no se pueden metabolizar por su estabilidad. Nosotros conocemos que el grupo 18 de la tabla periódica son los gases nobles, son muy, muy estables, no reaccionan, tampoco se metabolizan, como dice aquí, bueno, pues, no son esenciales para nuestro metabolismo, ni el celular tampoco, ni el de los microorganismos, y no podemos metabolizarlos, ¿de acuerdo? Entonces ahí andan, por acá también andan otros, uno de los azulitos, pues ahí está más o menos, ¿no? Entonces, si se fijan, son un montón de elementos que se necesitan para la nutrición. De los macronutrientes, los amarillos, ¿no? O sea, lo que son las sustancias orgánicas que requieren para la célula, pues son los amarillitos, ¿no? Estos que están aquí son para los macronutrientes. Bueno, son los formadores de los macronutrientes. Le voy a poner nada más macros. Bueno, macronutrientes. Y el resto, bueno, pues se necesitan ya dependiendo, ¿no? Unos en cantidades traza, otros pues en menores cantidades o rara vez en algún microorganismo. Bueno, composición de la célula, de una célula bacteriana, ¿eh? Vamos a decir que la mayoría de las células pues tienen una composición similar. Sin embargo, la célula bacteriana pues aquí ya la estamos viendo como la composición que viene aquí en esta imagen, ¿verdad? Entonces vemos que 50% de una célula bacteriana es carbono, ¿sí? De ahí seguimos con el 17% del oxígeno, ¿verdad? 17% nitrógeno, de ahí el hidrógeno, fósforo, azufre y el selenio, fíjense, es una partecita muy pequeña, dice menos de 0.01%. Incluso así tan pequeñita la cantidad es o lo consideran uno de los, como vimos ahorita, de los elementos esenciales, ¿no? De los que se utilizan en más grandes cantidades. Entonces, imagínense los micronutrientes, todavía es una cantidad mucho más pequeña que esto, ¿no? Que esto que está aquí. Entonces, esa es la composición de una célula, como vemos, pues, materia orgánica, el CHOM, PS, ¿no? Y aparte el selenio por ahí, que es la composición o son los elementos que componen la materia orgánica, como nosotros la hemos visto en otras materias, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo va quedando claro? ¿Cómo la ven? ¿Sí?
Igual de repente es como que mucha información, así que me pueden decir, hey, Todo esto viene en el libro que está en la plataforma, profe. sí, de hecho es el capítulo 2. En el capítulo 2 del blog pueden ustedes, Ah, ok, capítulo 2, lo voy a anotar. sí. De hecho, déjenme ver si lo tengo por aquí, se los abro para, no sé si lo tengo aquí en esta computadora. Pasé algunas cosas, pero no sé si todo, entonces a lo mejor para que les dé o se recuerden un poquito, no, creo que no está. No, pero ahí sí, en la plataforma lo pueden buscar. Pueden ponerle en el repositorio de documentos, debe de venir, no sé, el Brock. Se me olvidó qué más dice, pero Brock y luego algo de los microorganismos, sorry. Entonces, ahí lo pueden encontrar, ¿no? Igual si lo googlean, también lo pueden bajar ahí en PDF, pues está muy accesible ese libro y es el que usamos, bueno, en este capítulo de la nutrición. Ya lo encontré, maestra, el libro. ¿Cómo se llama? A ver. Así como dijo usted, Brock, microorganismos, y tiene una portada así como rosita, rojita. Sí, sí, es es el que vamos a usar, es el capítulo 2 en el que estamos viendo todos estos temas, son del capítulo 2 y de ahí lo tomé, ¿no? De ahí me basé. Bueno, entonces, continuando aquí un poquito, dice, esta es la composición macromolecular de una célula. A ver, la anterior, acuérdense que era por elemento, ¿verdad? Esta de aquí. Por elemento decimos que la mayoría es carbono, ¿verdad? Y ya luego oxígeno, nitrógeno, etcétera. Pero si lo vemos como macronutrientes, acuérdense, los macronutrientes pueden ser proteínas, yo les comenté ahorita, ¿no? Los que hacen dietas por ahí, lípidos, y pues lo que son carbohidratos, aquí ellos lo engloban, o bueno, más bien lo separan en estos dos grupos, y además de estos tres macronutrientes que nosotros como seres humanos consumimos, agregan los ácidos nucleicos como también como macronutrientes, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la composición de una célula dividida en macronutrientes, ¿sí? Macromolecular, dice por aquí. Bueno, entonces las macromoléculas son estas, ¿no? De proteínas, se fijan, la mayoría va a ser, esto es porcentaje en peso seco, ¿no? 55% de una célula bacteriana va a ser proteínas. Bueno, entonces, de hecho, ahí tenemos una oportunidad nosotros, bueno, como biotecnólogos, ¿no? En nutrición, se utiliza mucho la proteína unicelular, se toma pues así la célula como fuente de proteína y se agrega, por ejemplo, a lo que son el alimento del ganado y ese tipo de cosas, se utiliza mucho en eso. En alimento para humanos yo creo que todavía no se usa, la verdad no sé, pero sí estaría interesante ver si se puede aplicar o si es pues segura, ¿verdad? Para el consumo, para pues enriquecer con proteína ahí el alimento. Y luego dice 9% de lípidos. Entre los polisacáridos y lipopolisacáridos está más o menos un 8%. ¿Sí? Y luego los ácidos nucleicos, dice el ADN3 y el RNA, pues 20%, ¿no? Entonces, si se fijan, primero está la proteína, ¿verdad? Es el mayor y luego le sigue el RNA o ARN, ¿verdad? Entonces, ahí está más o menos. Bueno, aquí está un poquito explicado lo que acabo de mencionarles, pero ya en texto, ahí si lo quieren dar lectura cuando estén repasando sus notas. Dice el agua, esto es importante, ¿no? El agua constituye 70-80% del peso húmedo. O sea, si aquí estamos hablando del peso seco, quiere decir que le estamos quitando todo el agua, ¿sí? O sea, el principal componente de una célula. Como nosotros también dicen, el cuerpo humano somos 70% agua, ¿no? Pues hagan de cuenta las células también. 70-80% del peso de una célula va a ser agua. Si ese 20% restante
lo dividimos en proteínas, lípidos y etcétera, vamos a obtener estos porcentajes de aquí, ¿me explico? A eso se refiere peso seco. Entonces, si fuera el peso húmedo, pues ahí tendríamos que considerar que el agua, pues es el principal componente de una célula microbiana, ¿sí? Y viene como ejemplo la célula individual de E. coli o Escherichia coli, que pesa solo 10 a la menos 12 gramos. Ese es el peso de una célula de E. coli. 10 a la menos 12, vamos a poner ahí 0.1, 2, 3, 4. 12. Sí, no, algo así. A ver, se me fue la última. Se me fue la última, le iba a poner, bueno, no es nada, no es así. Estos son gramos. Esto ignórenlo, estoy aquí. Esas .00, o sea, 11 ceros, un 1 gramos, ¿no? Eso es lo que pesa una célula microbiana promedio, que es la de E. coli, que es una de las pues, bacterias más representativas por ahí de los grupos, ¿no? Entonces, eso es lo que pesa una E. coli, ¿sí? Entonces, es un peso muy, muy pequeño. Ok, entonces vamos a ver aquí, dice carbono como macronutriente. Acuérdense que ahorita vimos que la composición de la célula, pues principalmente es carbono. Bueno, el carbono forma parte de los macronutrientes, como vimos aquí, estas son las macromoléculas y todas tienen carbono, ¿verdad? Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? El carbono, por ejemplo, dice, como decíamos ahorita, aproximadamente es el 50% del peso seco de una célula bacteriana. Y bueno, puede entrar en varias estructuras o moléculas de macronutrientes. Por ejemplo, en las proteínas, acuérdense que las proteínas son cadenas de aminoácidos. ¿Sí? Aquí están. Aminoácidos. Los aminoácidos pues están formados por el grupo amino, aquí no sé si lo alcancen a ver, pero aquí dice grupo amino NH2, ¿no? Ahí están un nitrógeno y dos hidrógenos. Hay un carbono alfa que le llaman así en el medio de la estructura y luego está el grupo carboxilo, ¿sí? Entonces, esos son la composición de los aminoácidos. Y esta R que ustedes ven aquí es un grupo, pues, alquilo, ¿verdad? Que varía dependiendo de un aminoácido y otro, ¿sí? O sea, todos los aminoácidos tienen esta estructura general y nada más cambia esta R, hagan de cuenta, ¿no? Esta R cambia y ya un aminoácido, pues, es de un tipo, luego es de otro tipo, ¿no? Más o menos. Entonces, eso es lo único que cambian los aminoácidos y pues es el grupo R de aquí. Luego están los ácidos orgánicos también, un montón de ácidos orgánicos, todos contienen carbonos, aquí están los carbonos, ¿no? Aquí no dice C, pero pues esta esquinita es un carbono, y luego la R, también los grupos alquilo por ahí, estas R's también van a tener, son cadenas de carbono que se unen, ¿no? Entonces, dependiendo ya del número de carbonos, es el nombre del ácido orgánico, etcétera, ¿no? Ya eso lo vieron por ahí en orgánica. Y bueno, las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, uracilo en el caso del RNA. Sí, entonces todas pues también tienen carbonos, ¿no? Ahí están. En cada uno de los vértices de estas estructuras hay un carbono que no se escribe, pero pues se implica, ¿verdad? Aquí está otro. Bueno, a menos que diga nitrógeno, como en este caso, ahí está, ¿no? Expresado. Los azúcares también, principalmente pues son carbono, hidrógeno y oxígeno. Los azúcares más simples, o puede haber azúcares muy, muy complejos, como decía por aquí en la anterior, lipopolisacáridos, que son azúcares de cadena muy larga. Si los polisacáridos son azúcares de cadena larga, ¿no? Como estos que están aquí, polisacáridos. Pero los lipopolisacáridos, aparte de que tienen cadena larga, tienen estructuras lipídicas, o sea, a lo mejor este tipo de estructuras por aquí,
insertadas dentro de su estructura, ¿no? Ácidos grasos, pues también dentro de los lípidos, fórmula general, pues por ahí está, acuérdense la terminación de los ácidos grasos, ácidos orgánicos, ahí está, ¿no? Entonces, más o menos por ahí son los macronutrientes en los cuales está presente el carbono. Si nos fijamos, pues proteínas, lípidos, azúcares, ácidos nucleicos, ¿no? En todos está presente el carbono. Igual el hidrógeno y el oxígeno, todo está presente en todos ellos, en proteínas, lípidos, carbohidratos y también los ácidos nucleicos. Dice por aquí, algunos microorganismos son autótrofos. Luego vamos a ver un poquito más sobre metabolismo microbiano. Y vamos a ver qué es esto de autótrofos, pero así de manera muy general, autótrofo significa que la fuente de carbono es inorgánica, ¿sí? O sea, normalmente, por ejemplo, nosotros tomamos carbono orgánico de la comida, ¿verdad? Comemos comida, su composición es orgánica. Y en el caso de los autótrofos, ahí sí sería una fuente de carbono inorgánico. Por ejemplo, las plantas son autótrofas porque el carbono que utilizan es el CO2, ¿sí? Entonces, hay microorganismos que también son autótrofos, ¿sí? Que utilizan, en vez de una molécula orgánica como fuente de carbono, utilizan el CO2. Luego vamos a ver eso con más detalle. Y construyen sus estructuras celulares a partir de CO2, como dice ahí, lo cual es inorgánico. Bueno, esa es la forma de carbono inorgánica. Entonces, ahí les confiere este nombre, ¿no? De autótrofos. Bueno, comentarios, dudas, ¿cómo la ven? Vamos bien. Bueno, seguimos con el nitrógeno entonces. El nitrógeno, ¿en qué macromoléculas está presente? Aquí les puse los aminoácidos, ¿no? Obviamente el grupo amino es un NH2, ¿sí? Ahí está el nitrógeno. Y en las bases nitrogenadas también, pues por como su nombre lo indica, ¿no? Por algo se llama así. Bases nitrogenadas, las que conforman los ácidos nucleicos, ribonucleico, desoxirribonucleico. Entonces, también están forman parte de las bases nitrogenadas o el ADN y ARN, pues. Sí, además de las proteínas. Bueno, entonces, acuérdense cuando vean aminoácidos, los aminoácidos son la unidad básica de las proteínas. Bueno, un conjunto de proteínas, una cadena de proteínas, perdón, un conjunto de aminoácidos forma una proteína. Sí, es el monómero, pues es la unidad básica de las proteínas. Bueno, entonces el nitrógeno forma parte de las proteínas y también de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Dice, bueno, esto ya lo habíamos visto, tiene una célula bacteriana tiene aproximadamente 13% de nitrógeno, lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? La mayor parte del nitrógeno, ¿sí? Disponible en la naturaleza está en esta forma de amoníaco o nitrato o el nitrógeno gas. O sea, son estas tres formas las que son más abundantes, ¿no? De nitrógeno. Entonces, muchas veces para poder metabolizar una célula necesita convertir este amoníaco, bueno, muchas células pueden usar amoníaco, otras pueden usar el nitrato. Y hay algunos organismos que pueden usar el nitrógeno gas, ¿no? El nitrógeno molecular, que es el principal componente del aire, ¿no? Ya les había comentado esto también. Entonces, que hay algunos microorganismos que utilizan este nitrógeno gas, que es inorgánico, que es muy estable, de hecho, lo utilizan para sus funciones, ¿no? ¿Qué más dice por aquí? Prácticamente todos los procariotas pueden usar el amoníaco como fuente de nitrógeno, o sea, la que son procariotas, las bacterias, arqueas, ¿no? El nitrógeno o lo utilizan en forma de amoníaco
como fuente de carbono, otras utilizan el nitrato, ¿sí? Y algunas pues pueden, hay unos microorganismos también que pueden usar el nitrógeno gas, que es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Omití, como les digo en la diapositiva, omití hidrógeno y oxígeno porque están implícitos y se fijan en todo, ¿no? O sea, así como el carbono, de que está en todas las macromoléculas. El hidrógeno y el oxígeno también, aparte de que forman el agua, están implícitos por ahí en todas las macromoléculas, ¿no? En todas vamos a ver hidrógeno y oxígeno, como que son los que van a estar siempre presentes, ¿no? Entonces no puse una diapositiva para hidrógeno y oxígeno, o no sé si la puse, creo que no. Sí, me pasé a los demás elementos, ¿verdad? Los demás elementos que se utilizan o que vienen en los macronutrientes, ¿sí? El fósforo, sí, comentábamos ahorita, el fósforo es muy importante en los ácidos nucleicos que tienen un grupo fosfato, ¿sí? En los fosfolípidos también de las células, de la membrana celular, ¿verdad? También viene por ahí el fósforo, ¿sí? Y normalmente se suministra a una célula en forma de fosfato, PO4 y -3, ¿no? Sería eso, la carga esta, -3, es el fosfato. Bueno, el azufre también, dice por aquí, el azufre, el fósforo, está presente en algunos aminoácidos, ¿no? Como la cisteína y la metionina. Bueno, y las células la toman en forma de sulfato. O sea, la toman del medio, ¿verdad? En forma de sulfato, normalmente su forma oxidada, puede que haya algún microorganismo por ahí que lo puede tomar en su forma reducida, que sería el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Puede ser también que algunas células lo tomen en esa forma, ¿verdad? Potasio también es otro de los, como decíamos ahorita, macronutrientes, de los elementos que utilizan que son esenciales para las células, para la mayoría de ellas. Ok, Alexia, muy bien. Y luego, magnesio también. El potasio y magnesio, pues, tienen una función, como dice ahí, para estabilizar ribosomas, ¿sí? Membranas y ácidos nucleicos, el calcio, el sodio también. Bueno, estos son nutrientes esenciales para algunos microorganismos, no para todos, pero pues sobre todo los microorganismos marinos son los que se van a beneficiar más del calcio y del sodio, ¿verdad? Pero pues sí, de repente lo necesitan por ahí uno que otro organismo en cantidades, pues digamos macro, ¿verdad? Macronutrientes. Bueno, vamos a continuar con los ahora sí, micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Pues hagan de cuenta, ya hablamos de los macros, ¿no? Que son esenciales, que son lo que nosotros comemos. Hagan de cuenta, si nosotros estamos hablando de nutrición humana, ustedes saben que necesitamos proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿sí? Pero también nos dicen por ahí, tienes que comer vitaminas, minerales, ¿no? O sea, comida rica en estos vitaminas, ¿no? Para poder completar las funciones. Pues esas vitaminas, esos minerales son los micronutrientes, nada más para que se pongan ustedes en contexto. Bueno, los micronutrientes son, lógicamente, nutrientes que van a estar utilizados, ¿verdad? En la célula, pero van a estar de manera, pues, muy pequeña, como dice aquí, en cantidades traza. También se le conoce como metales traza, ¿no? A eso se refiere, que son metales que va a utilizar la célula como nutriente, pero en cantidades traza, en cantidades muy, muy pequeñas, ¿ok? Y también están los factores de crecimiento, que son principalmente las vitaminas, lo que conocemos como vitaminas, ¿no? Son los factores de crecimiento para una célula. Bueno,
Y bueno, dice por aquí, los microorganismos necesitan algunos metales. Este es el ejemplo del hierro, ¿sí? Del hierro, que es el de los principales micronutrientes que necesitan los microorganismos. Nosotros también, ¿verdad? Como seres humanos, necesitamos hierro para nuestras funciones, para sobre todo los citocromos, como dice aquí en este recuadro naranja de la parte de abajo. Dice, los citocromos, que son estos negritos como enrolladitos que parece cable de teléfono. Los citocromos son proteínas que desempeñan una función vital, ¿sí? En el transporte de energía química. Entonces, estos citocromos tienen en su, pues, en el centro, ¿verdad? Son estas proteínas, tienen en el centro esta como estructura roja que ven aquí, ¿sí? Ese sería el citocromo, y en el medio del citocromo tiene una, pues, molécula de hierro, ¿verdad? ¿Sí? Las proteínas de hierro puede ser también que tengan azufre, ¿sí? Y esas son las que llevan a cabo, pues, funciones vitales en nuestras células, ¿verdad? En nuestros organismos, ¿no? Entonces, también en los microorganismos van a tomar esta función. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Los citocromos. Bueno, estos que ven aquí son la proteína, esta negrita. Así normalmente esta es una estructura de proteína. Cuando vean así estos como bucles, esa es una estructura pues tridimensional, ¿verdad? De una proteína. Y así parece como si fueran espaguetis, ¿verdad? Pero en el medio pues van a tener estos grupos que se llama grupos hemos, ¿verdad? Hemo, ¿por qué? Pues como la hemoglobina, pues de ahí viene el nombre. Grupo hemo A, grupo hemo B, ¿sí? Y si se fijan en el centro de esa estructura roja, viene una molécula de hierro, ¿sí? Hierro más 2, hierro más 2. Sí, aquí la diferencia entre el grupo hemo A y el grupo hemo B, pues serían las ramificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, este grupo alquilo que viene por acá es diferente a este, ¿me entienden? Aquí hay metil, aquí también, y al parecer lo demás es igual, ¿verdad? Entonces, este grupo R es diferente de este, y eso lo hace diferente el grupo A o hemo A y el grupo hemo B. Pero pues son importantes para funciones, por ejemplo, en seres humanos, en nuestra sangre, ¿verdad? De que necesitamos la hemoglobina, etcétera, ¿no? O sea, sin la hemoglobina no llevamos a cabo las funciones vitales de respiración celular. Entonces también los microorganismos necesitan este hierro para su respiración, ¿ok? Y bueno, ejemplos de algunos elementos traza, ya les mencioné más o menos en la diapositiva donde vimos la tabla periódica, les mencioné algunos de ellos, ¿verdad? Pues aquí están otra vez. Aquí les puse aquellos que habíamos visto, ahí están otra vez agrupados. Además del hierro, que sabemos que es un micronutriente, bueno, existen este conjunto de elementos también que se utilizan en cantidades traza, ¿verdad? Y bueno, dice, los elementos traza suelen actuar como cofactores de las enzimas, ¿sí? Como cofactores de las enzimas. ¿Qué es bueno, ya habíamos comentado que es la enzima, ¿sí? Acuérdense, la enzima, hagan de cuenta que es una proteína, hagan de cuenta es esta proteína, ¿no? Esa proteína es una enzima y hay una parte en su estructura que requiere un metal, ese es el cofactor, ¿sí? Entonces, los metales traza, para eso sirven, se requieren en muy pocas cantidades para ayudar a las enzimas como cofactores, ¿no? Para ayudarlas en su función. Dice aquí, un cofactor es un componente no proteico, hagan de cuenta, está la enzima, ¿no? La enzima, como les digo, pues es una composición proteica, es una proteína, pero el cofactor es esa partecita no proteica, o sea, dentro de vamos a suponer que es este citocromo, ¿sí? Vamos a suponer que es una
que es una proteína. Entonces, todo esto negrito es proteína, pero dentro del medio, pues hay una parte inorgánica, ¿no? Que sería este hierro. Ese hierro ya sería un metal, entonces es inorgánico. Es la parte, el cofactor es la parte no proteica de una proteína, ¿sí? De una enzima. Es termoestable, dice aquí, quiere decir que pues, es estable a cambios de temperatura, ¿verdad? Y bueno, es de baja masa molecular. Ya sabemos que los metales pues tienen una masa molecular baja a comparación de una molécula de proteína o una molécula orgánica, ¿no? Y son necesarios para que la enzima lleve a cabo sus acciones o su función, como les comentaba ahorita. Bueno, entonces esto es un cofactor y es un metal. Normalmente son los elementos traza, son cofactores que ayudan a las proteínas o a las enzimas a llevar a cabo sus funciones, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Cómo la ven? Si les pregunto en el examen qué es un cofactor, si les pregunto qué son los elementos traza, ¿sí? ¿Cuáles son? A ver, dime algunos ejemplos porque sí les pongo, ¿eh? Elementos traza, a ver, ejemplos. ¿Sí? Factores de crecimiento. Acuérdense, aquí yo les había comentado que vamos a ver los metales traza, que ya los vimos ahorita, y aparte factores de crecimiento. Metales traza, pues son estos cofactores, ¿sí? Pero además de estos existen los factores de crecimiento, que son prácticamente, como les dije, son las vitaminas. Bueno, entonces ahí en el comercial del Chocomil que nos dice, vitaminas y minerales, pues a esto se refiere. Cofactores serían los minerales, ¿no? Lo que le llamamos minerales, ¿sí? Entonces, véanlo así, como cofactores, ¿sí? Nada más ustedes acuérdense ahí del comercial y acuérdense que son cofactores, estos minerales de los que hablamos, ¿no? Se utilizan en pocas cantidades y son cofactores para las enzimas. Ahora, las vitaminas se llaman factores de crecimiento. Le pueden poner ahí una nota, ¿no? Vitaminas. Vitaminas, para que no se les olvide qué son o que rápidamente los identifiquen, ¿no? A lo mejor como factores de crecimiento y cofactores, a lo mejor no lo identifican rápido. Pero ya si yo digo vitaminas y minerales, bueno, pues ya los minerales son el hierro, el cobalto, cobre, etc. Y las vitaminas, pues aquí vienen algunos, ¿no? Ácido fólico, biotina, vitamina B12, B1, B6, K, niacina, riboflavina. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Para completar lo que son los micronutrientes, también se necesitan en pocas cantidades, ¿sí? Por eso son micronutrientes, las vitaminas y los minerales. Bueno, entonces, factores de crecimiento se refiere a las vitaminas, ¿sí? Y bueno, entre los más habituales, dice por ahí, son las vitaminas, como les digo, pero los aminoácidos, las purinas y las pirimidinas y otras moléculas orgánicas pueden ser factores de crecimiento para algunos microorganismos también. O sea, no nada más son las vitaminas, sino que para algunos microorganismos a lo mejor un aminoácido puede ser un factor de crecimiento, ¿sí? Entonces, puede ser que ese aminoácido lo requiera en muy pocas cantidades, pero que sea esencial para el crecimiento de este microorganismo, ¿sí? La mayoría, dice, funcionan como coenzimas. Entonces, ahí está esta otra palabrita que también tienen que asociar, porque aquí está cofactores, se las encerré por aquí. Aquí está cofactores, ¿sí? Y aquí está coenzimas. Entonces, lo que vimos ahorita como elementos traza o metales traza son cofactores y son inorgánicos, ¿verdad? Y lo que vimos como vitaminas o factores de crecimiento son coenzimas, ¿sí? Entonces, esa es la misma función. La coenzima es una partecita de la enzima que tampoco es una proteína, como les digo, puede ser alguna molécula de vitamina,
son moléculas orgánicas, también es una diferencia, ¿no? Porque los cofactores son inorgánicos, las coenzimas ya son moléculas orgánicas, todas estas, pero son no proteicas, ¿sí? O sea, son orgánicas, no proteicas, que tienen la misma función, ¿eh? Un cofactor y una coenzima. Son parte de, o sea, le ayudan a las enzimas en su función, pues. Le ayudan a las enzimas a llevar a cabo cierta función que ya saben que las enzimas tienen funciones muy específicas, ¿sí? Entonces, esa función que tienen que llevar a cabo la necesita, o sea, necesita la presencia de un cofactor o de una coenzima, y a esto se refiere cofactor, son los inorgánicos y son estos metales. Bueno, y coenzima pues serían orgánicos y serían estas como vitaminas. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esta parte? Yo no entendí. A ver, vamos, nos regresamos. ¿Dónde nos quedamos? Si es mucha información, les digo, si voy rápido, me tienen que decir, me devuelvo, si no lo están entendiendo, pues, ¿sí? Nos devolvemos aquí o desde micronutrientes. Micronutrientes. Pues mejor que no, para que Bueno, quede más claro. vamos a resumir lo que vimos, ¿ok? Entonces, decíamos, los micronutrientes, estábamos diciendo que pueden ser, hagan de cuenta, van a ser de dos, ¿sí? Vitaminas y minerales. Estos son los micronutrientes. Si uno lo compara con nuestra propia nutrición, nosotros necesitamos vitaminas y minerales. Bueno, entonces los minerales van a ser estos de aquí, ¿sale? Estos van a ser los minerales, los vamos a poner aquí como una nota, ¿verdad? Para que no se nos olvide. Ah, bueno, aquí lo puse abajo. Son los minerales, ¿no? Entonces, hierro, manganeso, vanadio, así como bueno, el vanadio no viene en el comercial ahí de Chocomil, pero pues ya ven que son un montón de elementos que mencionan. Son los micronutrientes inorgánicos y se requieren, pues como son en cantidades muy pequeñas, se requieren en cantidades traza. Bueno, entonces también se les llama metales traza porque todos estos son metales, ¿verdad? Todos estos son metales y se requieren en poca cantidad, por lo tanto se les llama metales traza. Bueno, entonces por ahí a los metales también o minerales le vamos a llamar cofactores, ¿de acuerdo? Minerales le vamos a llamar cofactores. Vayan haciendo estas notas ahí en su cuaderno para que no se les vaya a pasar. Entonces, los minerales son todos estos, los pueden anotar como ejemplo, son estos metales, metales traza, que también se llaman cofactores y que son inorgánicos, ¿verdad? Son inorgánicos porque pues son metales. Los metales son inorgánicos. Bueno, inorgánicos, ahí andan. Ahí está. Entonces, hasta ahí cofactor. Si nos dicen cofactor, es esta parte no proteica, es esta parte inorgánica de una enzima que va a ayudarle a realizar su función. Bueno, y por el otro lado, si decimos factores de crecimiento, estamos hablando de las vitaminas y más o menos aquí hay algunos ejemplos. Ustedes pueden acordarse de las vitaminas que ustedes gusten, pero pues aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces las vitaminas sí son compuestos orgánicos, estas vitaminas son compuestos orgánicos, ¿sí? Orgánicos, y le vamos a llamar a estas vitaminas, les vamos a llamar coenzimas. Bueno, las vitaminas también les vamos a llamar coenzimas, coenzimas, ¿sí? Entonces una coenzima coenzima está. Una coenzima tiene esta función, la misma función que el cofactor. O sea, de una enzima, ellos van a ayudar a la enzima a realizar su función. O sea, es una parte de la enzima que no es proteína, pero
que la van a ayudar a realizar su función. No sé si quedó un poco más claro o quedó igual, pero pues no sé, ustedes díganme. Sí, maestra, más claro. Sí. Miren, vamos a hacer un pequeño receso y ahorita volvemos, a lo mejor retomamos este tema para que pues sí queden las dudas ahí aclaradas, ¿ok? Bueno, les decía ahorita, ¿verdad? Lo de, pues esto es importante que les quede claro, ¿no? A lo mejor me quedé pensando, puede que no tengan bien claro lo que es una enzima o una proteína, algo así, ¿no? La verdad no sé si sea el caso, ¿sí? Bueno, pero en el caso de que fuera así, a ver, vamos a quitar todo este rayadero. Les comento, bueno, nos regresamos un poquito hasta acá, ¿no? De las macromoléculas que estamos hablando, ¿sí? De las macromoléculas que estamos hablando, las proteínas, pues son un tipo de macromolécula, de hecho es la más, como ven aquí, pues la más abundante, ¿verdad? De una célula. En este caso, pues las proteínas están compuestas de los aminoácidos y las enzimas también son proteínas, ¿no? Son proteínas. Entonces, yo ya les había comentado en alguna clase anterior que eran las enzimas. De hecho, les había comentado que las enzimas, pues eran tenían una función muy específica, que en el metabolismo celular, cada célula tiene muchas enzimas, miles de enzimas, ¿verdad? Y dentro de una misma, por ejemplo, el metabolismo de la comida, así cualquier cosa que nosotros hagamos, función fisiológica, las enzimas son las que van a realizar todo nuestro metabolismo, ¿sí? Son puras reacciones enzimáticas. Entonces, estas enzimas son proteínas, ¿no? Que tienen una función bien específica de, a lo mejor, hacer una reacción, ¿sí? Entonces, estas enzimas, como les digo, son esenciales para nuestro metabolismo y así, pues vamos a ir viendo que dentro de las enzimas tienen una partecita que no es proteína, ¿sí? Estamos diciendo que las enzimas son proteínas, dentro de su estructura hay una partecita que no es proteína y puede ser orgánica o inorgánica, no importa, ¿no? O sea, si es orgánica, pues estamos hablando de que puede ser una vitamina y esto es una coenzima, ¿sí? Si es inorgánica, estamos diciendo que puede ser un mineral o un metal traza, ¿verdad? Y pues se le llama cofactor. Bueno, entonces esto, lo pueden ustedes pues por ahí consultar si quieren. Les voy a dejar la grabación aquí en la reunión. Si quieren o tienen dudas o no les quedó claro, lo pueden volver a checar esta partecita para ver si ya les va aclarando un poquito más, ¿no? Pero sí son temas muy pues extensos. Entiendo que pues si tengan muchas dudas y se vale, ¿no? Preguntar, nos regresamos o lo damos un poquito más lento, ¿no? Porque de repente son muchos temas y luego pues al querer abarcar todo, pues vamos a ir un poquito más rápido. Entonces se vale que me digan, ¿no? Que si no van entendiendo y ahí sí nos regresamos. Entonces, como les digo, les dejo esta grabación y ahí ustedes la pueden consultar. A lo mejor creo que se borran, ¿eh? Se borran por ahí, pero la pueden consultar a lo mejor antes del examen o mañana, ¿no? Que tengan un ratito, hagan notas. Entonces es importante que les quede claro o que les queden claros los conceptos. Bueno, entonces esta era la última diapositiva que veíamos ahorita, ¿sí? Era la última que estábamos viendo ahorita, la de la coenzima, ¿verdad? Que son los factores de crecimiento, pues son las vitaminas, es la partecita de la enzima que pues va a funcionar como una coenzima, ¿sí? Una parte de la enzima que no es proteica, que no es proteína,
pero pues sí es una sustancia orgánica, como pueden ver aquí, todas estas son moléculas orgánicas, ¿verdad? Las vitaminas. Entonces, ahí abajito viene, ¿no? En el recuadro, pues una coenzima, es un componente no proteico que es orgánico y es necesario para la acción de alguna enzima por ahí de nuestro cuerpo. Bueno, entonces esa sería ya nuestra definición y también pues se les llama factores de crecimiento, ¿sí? Entonces, póngalo como sinónimo. Factores de crecimiento es lo mismo que decir vitaminas y es lo mismo que decir coenzimas. Bueno, pónganlo como si fueran sinónimos. Factor de crecimiento, vitamina, coenzima y son orgánicos, son compuestos orgánicos. ¿Sí? Lo mismo si decimos elementos traza, pónganlo como sinónimo, metal traza, sinónimo de mineral, ¿sí? Sinónimo de mineral, lo voy a poner ahí abreviado, ustedes ya se acuerdan que es mineral y es lo mismo que decir cofactor, ¿sale? Pónganlo como si fueran sinónimos, pues, para que se acuerden más fácil y estos son inorgánicos, son compuestos inorgánicos. Bueno, así como manera de resumen. Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente tema, que sería ya la siguiente hora, ¿no? De hecho, les voy a dejar, como les digo, una tarea. Creo que, no sé si viene por ahí al final, pero ahorita se las dejo, ¿no? Lo que es una tarea sobre los medios de cultivo, porque sí me interesa que ustedes lo lean, lo investiguen, que no se queden nada más con lo que yo les doy aquí en clase, porque yo lo tengo muy resumido, no es una clase de microbiología, como les digo, es una clase pues donde sí necesitamos el conocimiento base para saber de cultivo de microorganismos, que sería algo que haríamos en el laboratorio, ¿verdad? En dado momento, pero no es, como les digo, una clase completamente de microbiología, así que pues está muy resumida, ¿verdad? Bueno, hablamos de los medios de cultivo, ¿sí? Vamos a empezar a ver los tipos que hay. Medio de cultivo, ¿qué es? No sé si ustedes han escuchado, pero en microbiología, en el laboratorio, nosotros pues podemos cultivar, sembrar, así se le dice, ¿no? Crecer microorganismos, ¿verdad? Es importante pues tener microorganismos de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí ustedes ven algunas placas de Petri aquí en la imagen, cada una de un color diferente. De hecho, todo lo que ven aquí como los puntitos, estas rayitas, son colonias, es crecimiento microbiano, ¿verdad? No son colonias probablemente de diferentes especies microbianas. Entonces, para poder cultivarlas hay muchas técnicas y hay muchos pues métodos, cada una tiene una función diferente, ¿sí? Entonces, pues aquí en microbiología dice, se van a utilizar o vamos a utilizar dos tipos de medios de cultivo. Así, empezando a clasificar los medios de cultivo en estos dos tipos, los clasificamos como definidos y complejos, ¿sí? Son estas dos palabritas. Entonces, vienen por aquí las definiciones. Los medios definidos son, por ejemplo, como si fuera una receta de, tengo, no sé, 10 gramos de cloro de sodio, ¿sí? 5 gramos de y tal molécula y así. Eso es un medio definido. Cuando el medio de cultivo, yo sé exactamente la composición que tiene, o sea, yo sé que agregué 10 gramos de tal cosa, otros 5 gramos de tal cosa, otros 20 gramos de tal cosa. Esa es un medio definido. Cuando tienen una composición exacta que yo conozco que contiene, ¿sí? Se preparan añadiendo cantidades precisas, como les digo, pues de productos orgánicos, inorgánicos, y los mezclan normalmente con el agua destilada, ¿verdad? Por tanto, dice,
en un medio de cultivo conocemos su composición exacta, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Un medio definido, yo puedo conocer la composición exacta de un medio definido, por eso se llama así, medio definido. Y en el caso de los medios complejos, ahí sí ya no. ¿Cómo es que no conozco la composición exacta? Bueno, es que muchas veces son parte de, por ejemplo, la comida, por ejemplo. Yo sé que un tomate tiene aproximadamente, no sé, o bueno, no sé, por ejemplo, la carne que tiene aproximadamente 20% de proteína, ¿sí? Pero igual la proteína son moléculas que varían, ¿verdad? Hay de muchos tipos, unas tienen una composición, diferentes aminoácidos, otras tienen otra. Entonces, ese tipo de medios de cultivo, pues son los complejos, ¿verdad? Donde decimos, no sé exactamente, o sea, yo sé que es un medio de cultivo a base de carne o a base de papa, pero no sé exactamente su composición. Entonces, aquí lo vemos, ¿no? Están hechos con hidrolizados de productos microbianos, animales o vegetales. O sea, ¿qué son los hidrolizados? Pues hagan de cuenta, una molécula, una proteína se corta. Yo creo que les había mencionado este hidrolizado, yo lo utilizo mucho esa palabrita. Y ustedes la pueden asociar con un corte en una molécula. No tiene nada que ver con el agua, es hidro, o sea, tiene el hidro ahí, pero no es por el agua. Hidrolizado es que son moléculas normalmente grandes que son cortadas en pedazos más pequeños o en moléculas más pequeñas, ¿ok? Entonces, hidrolizados microbianos o de animales o vegetales. Es lo que les comentaba ahorita con la carne. O sea, la carne puede ser un buen medio de cultivo de microorganismos, sí, porque tiene muchos nutrientes, porque ahí pueden crecer muchos microorganismos, pero yo no sé la composición exacta de la carne. O sea, yo le puedo agarrar un pedacito de carne, analizarlo, y si agarro otro pedazo me va a salir diferente, y si agarro otro pedazo me va a salir diferente. Entonces, ya en promedio yo puedo decir, la carne tiene un 20% de proteína, pero su composición yo no la conozco. O sea, la composición de esa proteína yo no la conozco. Pues no sé si más o menos me agarraron ahí lo que les quiero decir, pero así son los medios complejos. Hagan de cuenta que es comida, sí, como nutrientes, ¿no? La comida como nutriente, nosotros no sabemos exactamente la composición química. Sabemos que contiene proteínas, sabemos que contiene carbohidratos, etcétera, pero no exactamente qué contiene, ¿me entienden? Entonces, dice, como la caseína es la proteína de la leche, ¿sí? Cualquier proteína, o sea, la caseína tiene una molécula, pero pues yo no sé su composición exacta, ¿sí? Las proteínas son moléculas muy complejas, como vimos ahorita en esta imagen. Este citocromo, hagan de cuenta, así se ven las proteínas. Son moléculas muy complejas que exactamente yo no sé su composición. Pues yo puedo decir, bueno, tiene tales aminoácidos, a lo mejor puedo saber su secuencia de aminoácidos, y ya con eso me doy una idea de la estructura, pero su composición química exacta no la puedo saber. Entonces, eso pasa con los medios de cultivo, que parten de precisamente pues de alimentos, ¿verdad? Animales, vegetales, incluso de los mismos microorganismos. Bueno, entonces hay un medio de cultivo que es de carne, extracto de carne se llama, de hecho, son hidrolizados de carne. Caldo tríptico de soya, también hay otro medio de cultivo que es este. Células de levadura, que se llama extracto de levadura, ¿sí? O sea, son medios de cultivo ya establecidos, muy utilizados en microbiología, así los venden ya preparados, pero se les llama medios complejos porque no sabemos su composición exacta, ¿sí? Sabemos que están hechos o vienen de la soya, sabemos que vienen de la carne o de la levadura, pero como son sustancias orgánicas,
en este caso, productos de seres vivos, ¿no? De la levadura, la soya, que es pues un producto de un fruto por ahí, o planta, o un animal. No sabemos su composición exacta, pues a eso me refiero. Bueno, entonces, bueno, esa es la diferencia. En un medio complejo no conocemos su composición exacta, ¿sí? Esa es la diferencia. En un medio definido sí la conocemos, ¿sí? Yo sé que tiene tantos gramos de tal molécula, tantos otros gramos de otra molécula y así. Bueno, entonces no sé si les quedó claro esto de medios complejos y medios definidos. ¿Cómo la ven? ¿Sí les quedó más o menos? ¿Sí o no? Más o menos, profe. Más o menos. Yo creo que ahorita con las siguientes Sí, yo sí entendí. Ok. Yo creo que igual en las siguientes diapositivas, a ver si lo ven un poquito más. Ya les traigo ejemplos, pues a lo mejor ya con eso les queda un poquito más claro. Entonces nada más aquí vean que los medios de cultivo son cualquier medio en el que yo puedo crecer algún microorganismo, pues pueden ser complejos, pueden ser definidos. Entonces, a ver si aquí vienen ejemplos. De hecho, dice ejemplos de medios definidos para E. coli y para Leuconostoc menesteroides, ¿no? Entonces, fíjense, el medio de cultivo dice definido para E. coli, trae 7 gramos de esta molécula, ¿se fijan? 2 gramos de esta otra molécula, 1 gramo de esta otra molécula, ¿sí? 0.1 gramo de esta otra, y así. Entonces, la glucosa, que también es una molécula pues relativamente simple, yo ya sé qué estructura tiene, qué composición tiene, ya sé que es el C6, ¿verdad? H12, ya sé su estructura, pues. O6. De 4 a 10 gramos de glucosa, elementos traza tal, de 2 a 10 microgramos de cada uno, y luego tanta agua y pH de 7. Bueno, ese es un medio definido, porque a mí ya me está dando la cantidad y me está diciendo esta es una molécula, ¿no? De esta molécula tengo tanta cantidad, de esta otra tengo esta otra cantidad. Pues este es otro ejemplo para otro microorganismo también de un cultivo definido. 0.6 gramos y ya me dice de qué compuesto es. 0.6 gramos de este otro compuesto, 3 gramos de este otro, ¿sí? 0.1 de este otro, 25 de glucosa, 25 de acetato de sodio, y ya trae estos aminoácidos. Entonces, los aminoácidos, así como están por sí solos, yo sí sé su composición, sí puedo conocer la estructura de la alanina, arginina, sí. Yo puedo saber ya la estructura de cada uno de estos aminoácidos. Bueno, urinas y pirimidinas, sí, adenina, guanina, uracilo, santina, 10 miligramos de cada uno. Vitaminas, y ahí me dice, no tiene, pues, biotina, o sea, todas esas son moléculas orgánicas en este caso, ¿verdad? Pero son moléculas simples, pues son moléculas relativamente pequeñas que yo puedo saber su estructura, yo puedo saber su composición, y ya me está diciendo cuánto trae de cada una, ¿verdad? Elementos traza, y bueno, ahí está otra vez, agua y pH de 7. Bueno, entonces esos son ejemplos de medios definidos, ¿no? Ahora creo que vamos a ver medios complejos. Ejemplos de medios complejos. Igual para E. coli y para Leuconostoc se utiliza, por ejemplo, este. Fíjense. Dice 15 gramos de glucosa. La glucosa yo ya sé que es una molécula. Esta sí la conozco. Ya dijimos que es C6, H12, ¿verdad? O6. Esta yo ya la conozco. Pero el extracto de levadura no, ¿sí? Porque el extracto de levadura yo no sé qué composición química tenga,
yo sé que le echaron 5 gramos de extracto de levadura. Hagan de cuenta que si ustedes agarran una harina, ¿sí? De repente un lote de harina salió, no sé, defectuoso y están tomando una muestra. Si toman una muestra de un lote, les va a dar una composición. Si toman una muestra de otro lote, les va a dar diferente, ¿me explico? A eso me refiero. Entonces, el extracto de levadura es igual. La levadura, como es una célula, ya vimos esto, es una célula eucariota, pues va a variar su composición de una célula a otra, ¿sí? Más o menos en promedio, pues tiene la misma composición, pero exactamente no la conozco. Entonces, peptona también, ¿no? Por ahí un polisacárido. Cuando son cadenas muy largas de algún compuesto, es muy difícil determinar con exactitud su composición. Entonces, ni la levadura, ni la peptona, la conozco la molécula, pues. Sí, KH2PO4, pues es un compuesto y hay 2 gramos. Esto sí lo conozco, hagan de cuenta, esto sí, la glucosa sí, pero el hecho de que trae peptona y levadura, ahí sí ya me hace como desconocer exactamente el contenido químico, pues. Entonces, eso es la diferencia con un medio definido. Un medio definido, tengo las moléculas, ya sé la estructura, pues, de la molécula, ya sé qué tiene y cuánto tiene. En este caso, por ejemplo, de estas ya sabemos qué son, sí, ya sabe, esto puede ser definido, fíjense, sí, podría ser definido, ¿no? Elementos traza. De hecho aquí dice, ¿no? Medio de cultivo definido para Theobacillus thioparus. Y este sí es complejo, ¿verdad? Para E. coli y L. mesenteroides. Muy bien. Entonces, este de aquí sí es definido porque si se fijan, si ven la diferencia, ¿no? Aquí tengo la molécula y tengo cuánto. Tengo la molécula y cuánto, ¿no? Aquí no, aquí digo extracto de levadura, extracto de carne. Y es lo mismo que les digo. Si agarro un pedacito de carne y la uso para medio de cultivo y luego agarro otro, la composición va a variar, ¿sí? La composición va a variar porque así es la carne, ¿no? O sea, son como que moléculas muy complejas y no son, o sea, porque son grandes, no son como que muy exactas, ¿no? O sea, de repente tienen como que en promedio el mismo contenido, pero exactamente no lo puedo conocer. Entonces, a eso se refiere los medios complejos, ¿sí? Y los medios definidos. ¿Sí ven la diferencia aquí? Ahora sí, o más o menos. Sí, maestra. ¿Sí? Andrés, también, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, entonces, pues sí, hagan de cuenta que están haciendo una receta, ¿verdad? Cuando yo digo, ¿qué composición tiene la composición química de un cocido, por ejemplo, un caldo de cocido? Pues yo no sé, ¿verdad? O sea, pues yo sé que le eché, no sé, papa, calabacita, zanahoria, carne, pero no puedo saber la composición química de un caldo de cocido, ¿me entienden? A eso se refiere, eso sería un medio de cultivo complejo. Porque yo sé que tiene nutrientes, pero no sé su composición exacta. Entonces, cuando tengo así la molécula, ¿sí? De que, le voy a echar esto y de tanta cantidad. Y luego esta otra molécula de tanta cantidad, ahí sí es un medio de cultivo definido porque es exactamente esa molécula y exactamente esa cantidad lo que voy a agregar, ¿verdad? Bueno, entonces, más o menos por ahí va la diferencia, ¿no? Un medio de cultivo complejo sí es nutritivo, pero no puedo conocer exactamente su composición química. Y el definido sí, ahí ya tiene su composición química exacta. Bueno, dice nota, diferentes microorganismos pueden tener, sí, eso es importante. Pueden tener diferentes requisitos nutricionales. Luego vamos a entrar con esto, como les digo, los microorganismos aplicados ya al medio ambiente, que es la biotecnología ambiental. Luego vamos a entrar esto en el siguiente elemento
y vamos a ver que cada uno pues requiere diferentes micronutrientes y macronutrientes, ¿no? O sea, que la fuente de carbono para unos puede ser orgánica, para otros inorgánica, ¿no? La fuente de nitrógeno para unos puede ser amonio, para los otros puede ser nitrato, ¿sí? Eso lo veremos más adelante. Para conseguir el cultivo, dice Prospere, pues sí, hay que saber cuáles son los requisitos necesarios, los requisitos nutricionales de ese organismo, microorganismo, ¿verdad? Para satisfacer todas lo que son sus requisitos por ahí, ¿no? Los requisitos nutricionales de los que hablamos. Bueno, entonces esto es lo que ustedes ven en un laboratorio de micro, ¿sí? Estos botecitos que están por aquí, estos botecitos, son botecitos de agar, son medios de cultivo, ¿sí? Bueno, no todos son agares, pero son medios de cultivo que ya vienen fabricados para ciertos usos, ¿verdad? Y hay muchos, miren, aquí son algunos ejemplos, nada más. Puse el agar chocolate. Sí, agar, fíjense que acuérdense, es la gelatinita esta que les digo, es como es un polisacárido, ¿verdad? Sacado de las algas. Sí, se saca este polisacárido que tiene esta función o esta característica de gelatinizar. Bueno, entonces el agar solidifica. Al principio, hagan de cuenta, viene así el polvito, ¿no? Hagan de cuenta que vamos a hacer una gelatina, lo ponemos con agua, una cantidad de agua que viene aquí mismo en el botecito te dice cuánto pesar y en 1 litro de agua normalmente, ¿no? Y ya lo pesamos, lo revolvemos y lo calentamos, ¿sí? Porque así en frío no va a disolver. Entonces lo tenemos que disolver en caliente, lo tenemos que calentar. Bueno, entonces están haciendo una gelatinita, se calienta, se disuelve completamente y ya entonces podemos hacer o vaciar nuestras placas, ¿no? Por ejemplo, son las placas de Petri, ¿sí? Y aquí, pues, se fue vaciando, si se fijan, son 5 botecitos, también son 5 placas. Cada uno de ellos, pues, tiene un color diferente, la mayoría son así transparentes, ¿no? Van a quedar así, pero si se fijan, hay unos que tienen esta coloración, ¿sí? Agar chocolate, agar sangre, por ejemplo, tienen una coloración muy parecida, ¿no? Así como esta. Agar SS, el de la salmonela, ¿sí? Es como rosadito. Y también McConkey, creo que es este de acá, es el rojito. Bueno, pues ahí más o menos vienen algunos ejemplos, ¿sí? Y para qué microorganismo se utiliza, ¿sí? Entonces, en microbiología esto es mucha información, hagan de cuenta, ¿no? Ellos, por ejemplo, en microbiología tienen, si a nosotros nos interesa crecer algún microorganismo muy específico, pues tenemos que agarrar el agar o el medio de cultivo exacto que tenga los nutrientes que ese microorganismo necesita para crecer. Bueno, y más o menos viene aquí de que agar chocolate se utiliza para estas dos especies, ¿no? Estos dos organismos. ¿Qué reacción esperas? Pues que crezca, ¿verdad? Agar sangre, estos estreptococos, acuérdense que les comenté ahorita, bueno, en la clase anterior, de los estreptococos, que era un género, ¿verdad?, de bacterias. Acuérdense que son cocos, ¿sí? Por ahí en cadenitas, ¿sí? Cocos en cadenitas, son como si fueran unas cadenas, ¿no? de las rueditas estas. Y se espera pues que tengan una hemólisis, es la reacción esperada en este medio de agar sangre. Entonces, la sangre también, fíjense, constituye un medio de cultivo bastante bueno para los microorganismos. Y el agar, pues de eso es, ¿no? Agar sangre. El agar chocolate, agar sangre serían agares complejos en este caso, porque pues trae extracto de sangre, no sabemos qué composición exacta trae la sangre,
Sí, sabemos que es una mezcla por ahí de varias sustancias, ¿no? De varias células, de hecho. Pero exactamente no sabemos su composición, pero pues ese se clasificaría como un medio complejo, ¿sí? Y bueno, no todos son sólidos, ¿eh? Por ejemplo, estos de aquí son sólidos. Pero, por ejemplo, aquí viene uno que se llama caldo. Entonces, los medios de cultivo que ya te venden así preparados, normalmente así dicen, ¿no? Cuando son líquidos dicen caldo y cuando son sólidos dicen agar. Bueno, entonces puede ser agar o puede decir caldo también. Caldo cuando son líquidos. Bueno, entonces agar manitol sal, agar maconqui y ahí está, ¿no? Lo que se espera. El agar, como les digo, es un polisacárido, aquí está abajo. El polisacárido es una cadena larga de azúcares, ¿sí? Y lo extraen de algas, ¿no? Pues esto ya les comentaba que era una aplicación de las algas también, no de las microalgas. Los agar son líquidos. El agar es el que solidifica, ¿sí? Este es sólido. ¿Sale? Le vamos a poner ahí como nota. El agar es un sólido y el caldo sería un líquido. Bueno, entonces todos los que dicen agar son como gelatinitas, van a solidificar, ¿eh? O sea, en caliente los pueden disolver y en caliente están en líquido, ¿sí? Pero en cuanto empiezan a enfriarse, empiezan como gelatina. O sea, si ustedes hacen un medio de cultivo de agar y lo empiezan a calentar y se les olvidó, ahí, por ejemplo, le apagaron, lo dejaron enfriar y se les olvidó, van a volver y va a estar sólido el matraz, ¿no? Entonces van a tener que volver a calentarlo para que se disuelva y lo viertan en sus placas. Sí, entonces el agar es sólido, el agar solidifica, el caldo es el que es líquido. Bueno, y aquí vienen algunas bacterias o tipos de bacterias de acuerdo del medio, ¿no? Dice colonias bacterianas. Estos son medios sólidos, estos son agares, cuando vean así las plaquitas. Estas placas están crecidas en medios sólidos, ¿sí? Ya están como gelatinizados ahí o solidificados. Dice, los medios sólidos inmovilizan a las células si no les permiten desplazarse, como en un medio líquido que pueden hasta cierto punto, ¿verdad? Desplazarse, revolverse, ¿sí? Los medios sólidos las inmovilizan, ¿sí? Van a crecer ahí en donde quedaron, ahí donde quedó la célula, ahí va a crecer la colonia, ¿no? Y les permiten crecer y formar masas visibles y aisladas llamadas colonias. Entonces, esto también, esta palabrita de colonia, ya se las había comentado anteriormente cuando vimos que era una población microbiana, que es una comunidad, ¿sí? Pues una colonia es una población microbiana, ¿sí? Entonces, su principio es que parte de que una sola célula forma una colonia visible a simple vista. Bueno, hagan de cuenta, esta placa, yo aquí ya puedo ver este crecimiento como a manera de rayitas, acá otra vez otras rayitas, y aquí, ya si se fijan, ya se van convirtiendo como en puntitos, las mismas rayitas se van convirtiendo como en puntitos. Pues cada puntito es una célula, ¿sí? Bueno, no es cierto. Cada puntito partió de una célula que creció y se multiplicó muchas veces de tal manera que logra verse como una masa visible, como les digo, a simple vista. O sea, yo ya puedo ver un puntito ahí, pues incluso si ustedes dejan comida, a lo mejor los hongos es lo más vistoso, pero las colonias de bacterias puede que crezcan también ahí en las comidas, en la comida, no sé, que tenga muchos días en el refri. Y lo pueden ver así, ¿no? A lo mejor si son muy curiosos, pues pueden ver una colonia, una manchita blanca como esta, que son muy comunes. Sí, así casi todas son blancas. Estas rojas es por el agar en la cual son cultivadas, el agar maconqui. Bueno, entonces
ya las colonias ya las podemos ver a simple vista y se dice que cada colonia proviene de una sola célula, ¿sí? Cada colonia proviene de una sola célula que creció y se multiplicó tantas veces que ya la puedo ver como una masa ahí de células, ¿verdad? Ya se puede ver, dice, las colonias son masas visibles, ¿sí? Pueden contener más de 1.000 millones, o sea, 10 a la 9 células, ¿sí? Células individuales. Se forman a partir de solo unas pocas. La teoría es que es una sola. O sea, cada una de estas manchitas es una sola célula inicial, otra célula, otra célula, otra célula. Aquí ya como que se pegaron, a lo mejor aquí ya había varias. Pero cada circulito es una sola célula que inició a desarrollarse, a multiplicarse, hasta que se forman estas masas ya visibles, ¿verdad? Entonces, esa es la teoría, que una sola célula puede provocar una colonia, ¿ok? En su multiplicación, en su división celular. Entonces, bueno, esos nada más son ejemplos, ¿no? Pseudomonas aeruginosa cultivada en agar, trípticasa de soya, el que vimos ahorita. Y esta de abajo es la Shigella flexneri, también cultivada en agar McConkey. Este también es agar McConkey, pero es Serratia marcensis. ¿Sí? Serratia marcensis. Bueno, entonces, fíjense, este de aquí de abajo es como un acercamiento a este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito que ven aquí es un acercamiento a esta parte, ¿sí? Este de abajo. Entonces, al principio, esta es una técnica de sembrado y eso es lo que quiero que ustedes hagan de tarea, que me investiguen las técnicas de reproducción, de cultivación de microorganismos. Bueno, para ya la siguiente clase. Entonces, fíjense, esa es la morfología, pero de las colonias, ¿sí? No se les vaya a confundir con la morfología de las bacterias. Son morfología de colonias bacterianas. O sea, una cosa es una bacteria y otra cosa es una colonia, ¿verdad? Porque la colonia ya es algo visible, ¿sí? A simple vista ya no necesito el microscopio. Ya lo puedo ver que ahí creció una colonia, una bacteria. Y pueden tener varias formas. Si se fijan, aquí pueden ser como puntos, ¿sí? Pueden ser puntitos, pueden ser circulares, pueden ser filamentosas, así como si tuvieran muchos pelitos, filamentos, no hilos. O pueden ser irregulares, de repente ahí medio raras. Rizoide, que parece que tienen raíces. O fusiforme, ahí sí como que más alargaditas y más irregulares, ¿no? O sea, como que tienen las esquinas como que las tienen más aplanaditas, eso es fusiforme. La elevación también pueden ser planitas, si las vemos así de ladito, ¿no? Pueden ser un poco elevadas, convexas, ¿sí? Urbinada, un poquito más gordita, o umbonada también, medio irregular ahí, ¿no? La forma. El margen que tienen, pues también puede ser diferente, ¿no? Aquí, ahí tenemos varios márgenes diferentes. Igual aquí podemos ver, ¿no? Que la mayoría son así como circulares. Pero fíjense estas de aquí, a lo mejor estas ya tienen, no sé, otra tendencia, a lo mejor la forma que tienen ya es más irregular o no sé si la podamos clasificar como circular, ¿verdad? Estas de aquí, o sea, algo más irregular. Entonces ahí ya dependiendo de cada microorganismo, cada forma colonias diferentes, ¿no? La mayoría sí se ven así como puntitos, ¿sí? De lo que nosotros podemos crecer así de lo normal, ¿no? Entonces, esas son las formas que tienen las colonias de bacterias, ¿sí? Ahí están más o menos los ejemplos. Igual los márgenes, ¿sí? Las orillas pueden ser también así como de diferentes. Y bueno, viene esta parte del cultivo de laboratorio. ¿Qué pasa en el laboratorio ahora? Bueno, primero sabemos que tenemos que preparar el medio de cultivo, ¿sí? Ese es el primer paso, ¿verdad? Saber qué
¿qué medio de cultivo vamos a seleccionar? ¿Para qué lo vamos a usar? Hay muchos tipos, ¿verdad? Entonces, así como que en general, si no sabemos qué va a crecer, podemos usar estos cultivos o medios de cultivo tradicionales, que son los medios de cultivo nutritivos, o sea, agar nutritivo y caldo nutritivo, o sea, hay de los dos, sólido y líquido. Agar, así se llama, el botecito, de hecho, así lo venden. Estos botecitos que ven aquí, ahí dice agar nutritivo o caldo nutritivo. Entonces, esos, si no sabemos qué va a crecer, como que son como que default, ¿no? Para que crezca cualquier tipo de cosa. ¿Sí? Entonces, para el cultivo en el laboratorio, dice, una vez preparado el medio que vamos a usar, se tiene que esterilizar, ¿sí? Esto es un paso fundamental en microbiología, la esterilización del material, del medio de cultivo, de todo lo que vamos a utilizar, ¿sí? O sea, si vamos a utilizar estas cajas, si son de vidrio, pues hay que lavarlas bien y hay que meterlas a esterilizar. Lo que es de vidrio normalmente va a la estufa 2 horas, ¿sí? Lo que es, por ejemplo, el medio de cultivo, va al autoclave, ¿sí? El autoclave, pues es como una olla así de, olla a presión, es una olla a presión, de hecho. De hecho, hay algunos laboratorios como que muy rudimentarios donde tienen ollas Presto para esterilizar, el material, ¿no? Entonces, los medios de cultivo se esterilizan en autoclave o, ¿cómo se llama? Pues esta olla es una olla de presión, prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, se tiene que esterilizar todo, ¿verdad? Tanto el material como el medio de cultivo, ¿sí? Para eliminar cualquier forma de vida en él. O sea, si yo quiero saber qué hay en una muestra, vamos a decir que tomé una muestra de la salsita de unos tacos ahí en una taquería, ¿sí? Entonces, yo quiero saber qué tiene ahí o qué microorganismos hay o cuántos hay. Bueno, pues voy a tomar una muestra, pero todo el material con el que yo voy a tomar la muestra tiene que estar estéril, ¿sí? Y tiene que estar transportado, manipulado en condiciones asépticas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo agarro, por ejemplo, no sé, el material que lo lavé, póngale que lo lavamos, pero no lo esterilizamos, o sea, no lo metimos a la estufa. Puede que todavía haya microorganismos ahí, ¿sí? A lo mejor con el jabón sí es cierto, eliminamos gran parte, ¿no? Pero hay unos muy resistentes, sobre todo, como les decía, las esporas de los hongos. Y van a crecer ahí, a lo mejor me contaminan mi muestra, pues a lo mejor la salsita no traía tanto microorganismo y como yo no esterilicé el material, pues va a crecer un montón ahí de cosas, ¿no? Entonces, es bien importante la esterilización en microbiología para que no me contamine la muestra con el mismo material que yo estoy usando, el medio de cultivo, el agua que estoy usando. Puede que tenga microorganismos y que eso no me contamine mi muestra, ¿sale? Que sea algo representativo. Entonces, hay muchos estudios de que, hicieron por ejemplo, hicieron como análisis, ¿no? Microbiano de tal salsa, de a lo mejor ahí, no sé, en los puestitos, ¿no? Y salió que un montón de microorganismos y todo eso. Bueno, pues habría que ver si los que tomaron la muestra fueron representativos y si siguieron todos estos pasos de que estuvo esterilizada y todo. Entonces, sí hay mucho amarillismo alrededor de eso, ¿no? Y a mí me ha tocado hace algunos años ver un cultivo de microorganismos del aire de ya ven que en los baños hay secadores de aire, que dicen, no los usen porque están llenos de microorganismos. No sé si les ha tocado escuchar, pero hace unos años corrió así como que más un experimento que hizo por ahí una muchacha que apenas iba como que aprendiendo esto de microbiología, y quién sabe cómo tomó la muestra. Bueno, sí, dijo que había dejado 3 minutos, algo así. 3 minutos prendida la máquina y había captado
pues todos los microorganismos. Entonces, para empezar, eso no es representativo, ¿verdad? Uno en microbiología es súper cuidadoso, siempre tienes que trabajar en condiciones asépticas. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a desinfectar todo el área donde voy a trabajar y además voy a trabajar cerca de un mechero, siempre, porque si estamos cerca del calor, los microorganismos ahí no van a entrar, o si entran se van a inactivar o se van a morir. Entonces, la muchacha tuvo que haber puesto un mechero, tuvo que haber desinfectado todo el área y después sí, a lo mejor tomar la muestra, ¿no? No hizo todas estas cosas, entonces publicó la foto del crecimiento microbiano, se ven como 4 células crecidas de una semana, algo así. O sea, un crecimiento muy, muy grande. Se ve muy feo, pues. Pero si ustedes se ponen a contarlas, son como 4 células nada más, pues. Y se hizo viral y toda la gente de que, guácala, no, yo no quiero secarme o usar otra vez eso, ¿no? Entonces, son como que gente que, pues sí, tenía a lo mejor la manera de hacer el experimento, pero no siguió un protocolo que se debe de hacer. Entonces, eso se tiene que hacer, seguir un protocolo como de esterilización, de asepsia y de todo esto, ¿no? En el laboratorio de microbiología, porque si no, lo que vas a obtener no es representativo, ¿no? De lo que quieres probar, ¿sale? Dice, para eliminar cualquier forma de vida de él, se puede inocular organismos e incubar el cultivo en condiciones que propicien el crecimiento. Bueno, o sea, se supone que ahí yo ya no voy a poner ningún microorganismo externo más que los de la muestra. Y le voy a dar las condiciones óptimas para que ellos, los de la muestra, puedan crecer, ¿verdad? Luego dice, bueno, tienen formas y tamaños diversos. Aquí vemos algunas diferencias, ¿verdad? Por ejemplo, si se fijan, el de abajo es un cultivo puro, ¿sí? Ustedes lo pueden saber porque pues es el mismo tipo de colonia, ¿sí? En un cultivo selectivo, ¿no? Y a este de aquí, si se fijan, hay unas que son como rojas, naranjitas, amarillas, blancas, beige, y hay de un montón, ¿no? Aquí yo puedo decir que esta muestra proviene pues de una fuente a lo mejor natural o a lo mejor sí venía de una salsita por ahí, una muestra alimentaria, ¿no? Pero aquí sí hay muchas, si se fijan, cada una de estas es una colonia, ¿sí? A las colonias se les llama unidades formadoras de colonias. O sea, se cuentan así más bien. Las colonias se cuentan como unidades formadoras, ¿sí? Formadoras de colonias. Bueno, pues cada uno de estos puntitos es una unidad formadora de colonia, ¿sí? O sea, cada uno de esos puntitos es una colonia. O este UFC es una manera de medirlas, pues. Es una unidad de medición. Entonces, yo puedo contar los bolitas aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, me puedo poner a contarlas todas y digo, bueno, en esta caja Petri o en esa muestra había 47 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Y así yo sé que yo, por ejemplo, agregué 1 mililitro de muestra, pues yo sé que 47 unidades formadoras de colonia hay en cada mililitro, por cada mililitro de mi muestra, ¿no? O sea, le puedo poner ahí por mililitro, ¿sí? Porque la muestra que usé, pues fue 1 mililitro. Entonces, así más o menos se cuenta y se reporta, ¿no? El resultado de un crecimiento. Bueno, entonces les voy a dejar la tarea de una vez. No me acuerdo si la traigo por aquí escrita, creo que no. Ay, a ver. Les puse la evaluación. No, fíjense, lo que es la tarea se las puse, les voy a poner otra aquí rápidamente, ¿no? Sería la actividad 3, sí, actividad 3. La actividad de aprendizaje 3, sí, es una investigación que van a hacer ustedes, ¿sí? Investigación sobre las técnicas de crecimiento, ¿ok? De crecimiento, y este es para, déjenme ver, creo que lo había puesto ahí en su
¿cómo se llama? Plataforma, ya lo tienen programado, déjenme ver para cuándo. Creo que los puse para el siguiente. Sí, yo creo que fue para la siguiente clase. En el caso de ustedes sería el martes, ¿sí? Porque el 15 y el 16 no hay clases, están marcados como inhábiles en la UAS, ¿sí? Entonces, en el caso de ustedes creo que es para el 14. Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Es una investigación que debe contener, vamos a ponerle aquí, contenido. Por una parte, pues las técnicas de cultivo microbiano. En el caso en medios sólidos, y puede ser tubo de ensayo y placa, ¿sí? ¿Cuáles técnicas hay en los medios sólidos? Y lo mismo, pero para medios líquidos, ¿sí? En este caso sería medios líquidos. Entonces, eso es lo que van a investigar. ¿Cuáles técnicas hay para cultivo microbiano en medio sólido y cuáles hay para medio líquido? Los de medio líquido son en tubos, tubos de ensayo. Pueden ser también en matraces, pero si encuentran, le pueden poner ahí y en matraces. O en matraces. Bueno, pues es esto. Más o menos es lo que debe de contener. Le vamos a poner ahí unas, no sé, mínimo 2 cuartillas, ¿no? Y ya saben la fecha, pues ahí viene en su plataforma, pero pienso que es para el 14, creo que la puse hasta la siguiente clase, a las 7 que nos toca, ahí a esta hora se cierra, ¿no? Entonces ahí está, la actividad de aprendizaje 3 va a ser esta investigación sobre las técnicas de crecimiento microbiano y debe de contener pues estas dos, ¿no? Los de medios sólidos para tubos y para placas y los de medio líquido en tubos de ensayo y también, bueno, en matraces si encuentran lo pueden complementar, ¿no? Pero lo que me interesa a mí es en tubos de ensayo, en el líquido. Lo de placas sí, eso sí pónganlo. No sé si tengan alguna duda hasta aquí, ¿cómo la ven? Comentario, les voy a pasar lista.